Hoy se ha hablado de que construye Partido Social Cristiano, pues han denunciado que hay un supuesto pacto del correísmo y el gobierno para colocar a Mario Godoy en la judicatura, como veíamos hace poco en un reportaje. ¿Cómo ve esta nueva designación? Bueno, nos ha llamado la atención todo el proceso de designación del Consejo de la Judicatura. Lastimosamente hemos visto que, de lo que se entiende, no se le permitió votar a una de las consejeras, que ingresó tarde, y después hemos visto con sorpresa que la designación, que incluso estaba ya convocada a la Asamblea Nacional para la designación de la señora Domier, se dio de baja porque se volvió a votar el día de ayer y hemos visto que ha salido el señor Godoy. Entendemos que tiene un muy buen perfil, realmente esperamos que trabaje por el bien del país y que eso es lo que todos los ciudadanos estamos en expectativa. Lastimosamente creemos que este Consejo de Participación Ciudadana hace mucho tiempo cumplió su función y hay que buscar una alternativa para que realmente es un organismo que cumplió su función para lo que fue creado, y creemos que ahora ya no es necesario esta instancia. Asambleísta, en otro tema también, hace poco se decidió, bueno, esta semana, que el juicio político contra el expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, y Maribel Barreno continúe. ¿Usted apoyó aquello? ¿Está de acuerdo quizás con que avance este proceso? Bueno, tiene que avanzar el proceso. En la Comisión de Fiscalización habían hecho una votación y la sugerencia hacia el Pleno era de archivar los juicios políticos. El Pleno se ha pronunciado en su gran mayoría y continúa el juicio político tanto al señor Terán como a la señora Barreno, a quienes les esperamos el día martes para la comparecencia, y oiremos tanto al interpelante, al asambleísta interpelante, como la defensa de los dos procesados. Creo que no podemos adelantar criterios. El otro vocal fue censurado en el Pleno la semana pasada y vamos a ver cómo avanza el juicio, pero estamos conscientes y creo que es importante que todo el Pleno conozca tanto las pruebas de acusación como las de descargo que presenten los consejeros. En otro tema, también el presidente Daniel Noboa vetó totalmente la ley de seguridad social, que fue iniciativa del presidente de la Asamblea, justamente Henry Kronfle. Él se pronunció y dijo que la actual administración quiere mantener como caja chica la plata de los afiliados y jubilados al IES. ¿Cómo ve esta postura y decisión del gobierno nacional? Bueno, nos ha dado mucha pena realmente que el presidente haya vetado totalmente la ley. Creo que es una ley que beneficiaba a todos los aportantes, todos los que aportamos al Seguro Social. Lo que nosotros estábamos pidiendo dentro de esa ley, porque nos hemos sumado todos a esa votación, era la transparencia de las cuentas. Cuando uno tiene una cuenta en cualquier institución del sistema financiero, puede revisar su cuenta, saber cuáles son sus saldos y, por supuesto, las auditorías permanentes y el control permanente de la Superintendencia de Bancos nos hace conocer cómo hacen las inversiones, en dónde están las inversiones, cuál es el porcentaje de rentabilidad que tienen esas inversiones. Y creo que es importante y hubiera sido sumamente necesario para el país esa transparencia. Entre más claro, más transparente, más diáfano y más simples sean los procesos, evitamos la corrupción. La contestación de parte del Ejecutivo por el cual negar el proyecto y vetar el proyecto sí nos ha llamado la atención, porque dice que pondríamos en riesgo la estabilidad un poco o la sigilo que debe tener esa información, cuando la plata que está depositada en el Seguro Social es de los afiliados, y creo que todos los afiliados están en la capacidad, y no solamente en la capacidad, sino en la exigencia de saber cómo se están manejando esos recursos, dónde se invierten, en qué se invierten. Otra cosa importante de la ley era la posibilidad de un capital semilla a bajo interés para poder crear fuentes de trabajo y emprendimientos que tanta falta le hace al país. Entonces, lastimosamente nos ha parecido incorrecto el veto total de la ley, porque en beneficio de los afiliados y, por supuesto, del país. No en este gobierno, en todos los gobiernos anteriores se ha visto un uso y un abuso de los recursos que no son privados ni tampoco públicos, son específicamente de los afiliados que aportamos mes a mes con casi la quinta parte de nuestro sueldo.
Asambleísta, ahora hablemos de un tema que ha generado mucho debate en redes sociales y en diferentes sectores, que es justamente el proyecto de ley orgánica para la promoción, protección y defensa de los derechos de los animales no humanos. Prohíbe, entre otras cosas, la cocción de ejemplares vivos de crustáceos como cangrejos, también que se exhiban pollos asados y otras cosas, ¿no? ¿Cuál es su postura sobre esta iniciativa que, como lo mencionaba, pues ha generado mucho debate a nivel nacional? Creo que es muy importante hacerle conocer a la ciudadanía que la Asamblea está tramitando, es un proyecto enviado por la Defensoría del Pueblo en relación a un pronunciamiento de la Corte. Esa no es una iniciativa desde la Asamblea ni desde ninguno de los legisladores ni de ninguna de las bancadas. Es una iniciativa de los grupos animalistas, con todo el respeto que se merecen, pero en algunos momentos sumamente extremos en los que se prioriza, por supuesto, todos estamos de acuerdo en que los animales tienen que tener derechos, pero el animal superior, que es el hombre, es el que mayor cantidad de derechos debe tener. Nosotros no podemos condicionar las condiciones de los animales, ¿no es cierto?, que sirven para el alimento y para combatir, por ejemplo, la desnutrición infantil. Estaríamos hablando que los procesos, como para poder, por ejemplo, la producción de huevos, que es una de las proteínas básicas económicas con las que podemos combatir la desnutrición infantil, se incrementarían en 5 veces. O sea, hay cosas que son irreales. Creo que nadie en su capacidad de ser humano está de acuerdo con la crueldad y con el daño, pero sí tenemos que entender que la prioridad aquí es la alimentación de nuestra población y fundamentalmente de los niños, de los ancianos. Los costos de producción se incrementarían. Por supuesto, estamos absolutamente en contra de este proyecto, pero que tiene que entender la ciudadanía que era nuestra obligación tramitarlo, ya que llegó desde la Defensoría del Pueblo. Seguramente ese proyecto se va a archivar y, por supuesto, vamos a avanzar con la legislación. Nuestra Constitución es garantista de los derechos de la naturaleza, de los animales, pero sobre todo nuestra Constitución tiene que garantizar la vida, la salud y el buen desarrollo de nuestra población. En otro tema, también proveedores del Estado estaban protestando por la falta de pago de 5 meses. Aseguran que el gobierno les adeuda 900 millones de dólares. Justamente hoy en Manta también hubo protestas de obreros porque indican que el municipio no les ha pagado sus sueldos y desde el municipio se indica pues que el gobierno les adeuda 4 millones de dólares. ¿Cómo ve las finanzas del país actualmente? Bueno, justamente yo estoy en la Comisión de Régimen Económico y hemos pedido comparecencia permanente del ministro de Economía para que nos transparente las cuentas del país. Sabemos que hay retrasos con los GATS y eso produce, por supuesto, retrasos en los sueldos de las personas que trabajan, pero también hay retrasos de los pagos de los proveedores. Entendemos que es una cadena y necesitamos reforzar todo lo que signifique la creación de fuentes de empleo y el trabajo. En el otro caso, como les hablábamos, en el caso de la ley del Seguro Social, para nosotros era muy importante porque mire que la semana pasada recibimos en la Asamblea a los prestadores de salud, en el caso, de, por ejemplo, de las dializadoras. Nosotros no nos preocupa tanto la situación de la dializadora como empresa, que por supuesto es importante, pero sí nos preocupa la vida de la gente. Entonces, al momento de que cada una de estas instituciones pierde la liquidez porque el gobierno de una u otra manera retira esa liquidez y le entrega bonos, ¿no es cierto?, se deja de pagar estas instancias que significan la vida o la muerte de las personas. Entonces, creemos que deben transparentarse las cuentas. Hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tenemos entendido que se les hizo un primer desembolso de $1.000 millones y le hemos pedido al ministro que nos explique qué es lo que han realizado y cuáles son las inversiones que han hecho con ese dinero. Entendemos que han hecho el pago de otra deuda con 808 millones a la CAF. Entonces, lastimosamente vemos que las finanzas están muy complejas, la situación económica del país es muy complicada y el endeudamiento en sí no está mal, siempre y cuando sea para inversión, para incentivar la producción, para incentivar las fuentes de empleo, para que la economía del país crezca y a través de esta economía creciente poder hacer los pagos correspondientes a las deudas. Tenemos entendido también que se han llegado a ciertos acuerdos con otras organizaciones y otros organismos internacionales para mayor endeudamiento. Creo que es importantísimo transparentar. Le hemos pedido comparecer al ministro para que nos pueda aclarar toda esta situación, porque vemos que hay ingresos como el 15% del IVA adicional
el levantamiento del subsidio de los combustibles, ¿a dónde están yendo esos recursos cuando vemos que la mayoría de las instituciones no están pagadas, están impagas? Asambleísta, una última consulta y es justamente sobre distribuidores de combustibles de acá de la provincia que denuncian que desde la terminal de Barbasquillo en Manta no se estaba despachando justamente estos combustibles y que incluso debían ir a comprar a otras provincias. ¿Conoce este problema? ¿Qué acciones se podrían ejecutar para evitar un desabastecimiento en la población? En ciertas personas, entre ayer y hoy hubo nerviosismo. Veíamos que Petroecuador también ya anunció que se estaba despachando diésel premium desde Barbasquillo, pero eso no soluciona el problema totalmente. Así es, y creo que esa es una cuestión que hay que mirarla a nivel nacional, no solamente en la distribución de los combustibles, sino que ha pasado muy pocos días y otra vez volvemos a ver un incremento en el valor de los combustibles. Y más grave aún es que tenemos una disminución en la producción petrolera. Eso es gravísimo. Tenemos la posibilidad incluso de un grave inconveniente con el OCP, la distribución del transporte del petróleo, y también una disminución importante en cada uno de los campos petroleros. Entonces, también hemos llamado a comparecer al ministro, en el caso del ministro de Energía y Petróleos, también en el sentido de la venta del petróleo. ¿Cómo es posible que nosotros no estemos usando una de las empresas que era rentable, como la empresa Flopec, ¿sí? Y que ahora esté a pérdida, cuando siempre ha sido una empresa que siempre ha tenido superávit y que ha sido un ingreso adicional para el país? Entonces, hemos llamado a comparecer. Lastimosamente, la primera comparecencia no han asistido, pero la segunda comparecencia esperemos que estén ahí para poder exigir las respuestas necesarias y justamente en el sentido de buscar una solución, de buscar caminos y aunar esfuerzos desde la Asamblea, desde el Ejecutivo, desde la sociedad civil para poder sacar adelante el país, que yo creo que de eso se trata, de bajar la beligerancia de lado y lado y encontrar soluciones conjuntas que nos puedan llevar a encontrar soluciones prácticas y concretas para la población que está sufriendo grandes necesidades, no solamente en el sentido de la inseguridad y de la violencia, sino también en el aspecto económico. Perfecto, asambleísta, agradecemos su presencia en este espacio para abordar importante información. Muchísimas gracias, Enrique, siempre es un gusto y a las órdenes. Listo, muy amable, es la asambleísta manabita María Mercedes Herbst. Vamos a una pausa comercial, pero quédese. Al volver les contaremos que fue hallado el cadáver de un hombre en un inmueble ubicado en la vía a la parroquia Ayacucho en el cantón Santa Ana de Manabí. Los detalles al volver.